15º domingo del tiempo ordinario. Conociendo a Jesucristo por el Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículos del 25 al 37. En aquel tiempo se presentó un maestro de la ley y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y al prójimo como a ti mismo. Él le dijo: bien dicho, haz esto y tendrás la vida eterna. Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús dijo: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. Cayó en manos de unos bandidos que lo asaltaron, lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon, dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel sitio y al verlo se desvió y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel lugar. Al verlo se desvió y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él, y al verlo sintió compasión, se le acercó, le vendó las heridas, después de habérselas limpiado con aceite y vino, y montándolo en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 denarios y dándoselos al encargado le dijo: cuida de él, y lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando vuelva. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Él contestó: el que practicó la misericordia con él. Jesús le dijo: vete y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este domingo, el Evangelio y por lo tanto nuestro Señor Jesucristo nos invitan a vivir la misericordia. Pero además, recordándonos nuestro Señor que la misericordia es la puerta que nos abre a la vida eterna. Y por eso San Lucas, que es el que nos narra esto, empieza presentándonos a un maestro de la ley, es decir, a un especialista en Sagrada Escritura, en Biblia, un maestro de la ley que le va a preguntar al Señor: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Ya esta pregunta también es realmente fundamental. Es la pregunta más importante sobre la realidad más importante que hay en esta vida: alcanzar la vida eterna. Y este hombre, aunque se había acercado no con buenas intenciones, porque se acercó para poner a prueba a nuestro Señor Jesucristo, o como dicen algún otro evangelista, para tener algo de qué acusarlo si es que respondía mal, pues le pregunta: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Nuestro Señor le responde: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Es decir, tú eres especialista. ¿Cómo lo interpretas? ¿Cómo interpretas todo el Antiguo Testamento? Y aquel hombre va a dar una respuesta buena, una respuesta exacta. Aquel hombre va a resumir toda la ley en el amor a Dios y en el amor al prójimo. Y dicho esto, nuestro Señor le va a decir: bien dicho, haz esto y tendrás la vida eterna. Es decir, ama a Dios y ama al prójimo, y entonces con eso tendrás la vida eterna. No le dice: gana dinero, gana terrenos, consigue todo lo que puedas de bienes materiales. No. Ama a Dios y ama al prójimo. Haz esto y tendrás la vida eterna. Pero aquel hombre que se había acercado con intención de poner a prueba a nuestro Señor va a tratar de excusarse preguntando: ¿y quién es mi prójimo? Y entonces nuestro Señor le va a relatar la parábola del buen samaritano. Un hombre que bajaba de Jerusalén a Jericó, había sido atacado, había sido molido a golpes, lo habían dejado medio muerto por el camino. Pasaron por ahí un sacerdote, un levita y también un samaritano. Sacerdote y levitas, personajes del Antiguo Testamento, sacerdote del Antiguo Testamento, sacerdote del pueblo de Israel.
el encargado de ofrecer sacrificios, ofrendas en el templo de Jerusalén a Yahvé, a Dios. El levita, el encargado de cuidar todo lo relacionado al templo y especialmente la liturgia. Pues estos hombres no tuvieron misericordia con aquel herido. Pero en cambio el samaritano, un extranjero, considerado impuro, considerado alguien que no estaba dentro de la ley judía, porque había problemas desde siglos, 8 o 9 siglos antes ya había problemas entre judíos y samaritanos. Pues este hombre, un samaritano, es el que va a practicar misericordia con esta persona, con este herido. Nuestro Señor, después de relatar esa parábola, le va a preguntar al maestro de la ley, le va a decir: ¿cuál de estos tres te parece que se portó como prójimo del que cayó en manos de los bandidos? La pregunta de nuestro Señor es como una contravuelta a la pregunta que había hecho el maestro de la ley. El maestro de la ley había preguntado al Señor: ¿y quién es mi prójimo? Nuestro Señor le va a decir más bien: ¿quién te parece que se portó como prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Es decir, no se trata de ver quién es mi prójimo, sino de ver o de ser prójimo de los demás. Yo, tú, cada uno de nosotros, ser prójimo de los demás, ser próximo, estar cercano a los demás. ¿Cuál de estos tres te parece que se portó como prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Aquel hombre, maestro de la ley, le va a contestar: el que practicó la misericordia con él. El que practicó la misericordia con él. Pues de esto se trata, practicar la misericordia. Para alcanzar la vida eterna, hace falta practicar la misericordia. Y Jesús le dijo: vete en paz y haz tú lo mismo. Pues eso mismo nos lo dice a nosotros, a cada uno de nosotros. Practica la misericordia. ¿Quieres entrar a la vida eterna? Practica la misericordia. Y todos conocemos, porque es parte de la gran tradición cristiana, las obras de misericordia espirituales y las obras de misericordia corporales. Solamente por relatarlo, las obras de misericordia corporales, que además están expresamente detalladas en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, por nuestro Señor Jesucristo. Visitar y cuidar a los enfermos, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, dar posada al peregrino, vestir al desnudo, redimir al cautivo, enterrar a los muertos. Y las obras de misericordia espirituales, enseñar al que no sabe, dar buen consejo al que lo necesita, corregir al que yerra, perdonar las injurias, consolar al triste, sufrir con paciencia los defectos de los demás, rogar a Dios por vivos y por los difuntos. Ahí tenemos de manera enunciativa las obras de misericordia tradicionales que forman parte de la tradición de la Iglesia Católica, de nuestra fe. Por eso nuestro Señor va a decir a aquel hombre: vete y haz tú lo mismo, es decir, practica la misericordia con los demás, sé prójimo de los demás, sé prójimo, es decir, sé próximo, sé cercano a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tus hijas, a tus papás, entre los hermanos, con tus compañeros de trabajo, con tus amigos en el barrio, en la calle. Sé prójimo de los demás, trátalos bien, compréndelos, ayúdalos. Recordar aquí el famoso himno, la caridad de San Pablo. La caridad es comprensiva, la caridad es paciente, la caridad no tiene envidia, la caridad no se alegra con el mal. Todas obras de misericordia. Este Evangelio, pues, es un llamado a vivir la misericordia, a practicar la misericordia como condición para alcanzar la vida eterna. Y además, con respecto a la vida eterna, fomentar ese deseo de alcanzar la gloria de Dios, la vida eterna. Para eso hemos venido a este mundo, para eso Dios nos ha dado la existencia terrena, para después de un tiempito aquí en la tierra, alargar eternamente nuestra existencia en el cielo. Nos ha regalado la vida terrena
para luego regalarnos la vida eterna. Pero eso hay que ganarlo con obras de misericordia. Cuando tengamos que pasar por el juicio particular ante Jesucristo, no nos vamos a presentar diciéndole: he dejado 10 carros, he dejado 5 casas, he dejado 10 hectáreas de terreno, he dejado 10 millones de dólares. No sirve para nada. No nos lo vamos a llevar, y si se quedan aquí, muchas veces es para que se peleen los herederos. En todo caso, son las obras de misericordia las que nos van a respaldar ante nuestro Señor Jesucristo. Que la Virgen Santísima nos ayude en este propósito. Con mi bendición, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.